Buenas tardes, profesor. El día de hoy realizaremos el análisis grupal del pensamiento filosófico de Descartes. Los integrantes del grupo somos Micaela Cedrón, Yetzalén de Viáis, Claudia Dávila y quien les habla María Fernanda Landeo. Ahora le doy el pase a mi compañera Claudia para que nos introduzca un poco más sobre el tema. Gracias, Maffer. Bueno, René Descartes, más conocido como el padre de la filosofía moderna, nació el 31 de marzo de 1596 en La Turena, Francia. Fue filósofo, matemático y físico. Considerado también padre de la geometría analítica y formuló el conocido método cartesiano. Conocido por su frase "pienso luego existo", Descartes muestra su conocimiento en la metafísica en obras clásicas como Principios de la filosofía, Reglas para la dirección del espíritu, Meditaciones metafísicas y Discursos del método. Como nos cuentan en la lectura, un hecho crucial en la vida del filósofo fue su encuentro con Isaac Bentham. Se encontraron en una calle de Breda y le pidió a Descartes que dedujera matemáticamente. A pesar de la presencia de Dios en muchos de los escritos de Descartes, fue acusado de ateo por muchos de sus detractores. Descartes también estaba convencido de que el alma humana era una sustancia inmaterial de la existencia, independientemente capaz de sobrevivir de la muerte y deterioro del cuerpo. Descartes pone en tela de juicio todos sus conocimientos adquiridos, el testimonio de los sentimientos e incluso su propia existencia y la del mundo. En el primer capítulo hablaremos de la interpretación del pensamiento filosófico de Descartes. Como bien sabemos, el pensamiento filosófico es una forma de pensar de manera racional, especulativa y crítico, que busca respuestas de la existencia. El legado más importante que dejó Descartes fue el método cartesiano, el cual estaba basado en la evidencia, el análisis, la síntesis y la verificación o comprobación, pero de esta se explicará a más a detalle más adelante. Bueno, como bien sabemos, este filósofo dudaba de todo, utilizando la famosa duda metódica. Esto lo hacía con la finalidad de corroborar si sus juicios eran totalmente verdaderos o no. Aquí aparece la famosa frase que seguramente todos hemos escuchado, cognito ergo sum, o mejor dicho, pienso, luego existo. Este es el fundamento de la duda metódica, porque en tanto que pienso, mi experiencia es una certeza evidente y fuera de toda duda. Y como pienso, debía existir un ser perfecto que posibilitara mi pensamiento. Es decir, como pienso, Dios existe. Esta duda se puede visualizar mejor en este gráfico, el cual enseña que para Descartes el vértice estaba compuesto por principios generales que iban a entrar en duda para obtener la verdad. Descartes creía que las ideas claras y diferentes debían de ser verdaderas. Ahora, ¿a qué se refería con ideas claras y diferentes? Lo claro es, como bien sabemos, algo que no se puede dudar, lo que llega a la mente de manera inmediata. Mientras que lo distinto es algo que no puede tener una cosa igual, es lo claro e incondicionado al mismo tiempo. Otro pensamiento filosófico que tuvo fue dividir las cualidades en primarias y secundarias, siendo la primera de estas lo que todo cuerpo debe de tener para poder ser cuerpo, mientras que la otra cualidad, o sea, las secundarias, se refiere más a los colores, sabores, sonidos u olores, es decir, provienen de la experiencia perceptiva. Bueno, como se mencionó anteriormente, el método cartesiano tiene ciertas reglas. La primera de estas es la evidencia, la cual debe ser clara y distinta. Esto lo expliqué anteriormente, se refiere a que no se puede ni dudar de ella ni existe otra igual a ella. Luego le sigue el análisis. ¿Qué es el análisis? Es de la idea compleja dividirla en ideas simples para poder analizarlas bien. Y después viene la parte de la síntesis. Ya teniendo tus ideas simples analizadas, estas van a volver a formar la idea compleja, generando una idea compleja sólida, que no se pueda refutar y que sea verdadera.
Finalmente, nunca está de más tener la verificación, o sea, comprobar que no se haya omitido nada y que absolutamente todo sea verdadero, que es lo más importante. Componentes de la lógica. El primer componente es no captar jamás ninguna cosa por verdadera que no se conociese, evidentemente como tal. El segundo componente es dividir cada una de las dificultades que se examinan en tantas partes como se pueda y se requiera para resolver mejor. En el tercer componente tenemos a que es conducir ordenadamente los pensamientos, comenzando por los objetos más simples y más fáciles de conocer, para ascender poco a poco, como por grados, hasta el conocimiento de los más compuestos e incluso suponiendo un orden entre los que no se perciben naturalmente unos con otros. Y por último, hacer en todo enumeraciones tan complejas y revisiones tan generales que estuviese seguro de no omitir nada. Otra interpretación filosófica muy interesante que hizo Descartes fue que el alma es inmortal. Es decir, aunque el cuerpo se deteriora, el alma es una sustancia inmaterial de existencia independiente. Y solamente ésta se puede extinguir si Dios lo quisiese, porque podemos ver cómo Descartes siempre menciona a Dios, lo cual si nos ponemos a pensar es un poco raro viniendo de un filósofo que duda de absolutamente todo, pero a la vez es muy interesante cómo hace uso de este poder divino para darle fundamento a sus argumentos. Como bien menciona la lectura, la esencia de la mente era el pensamiento activo infinito, mientras que la del cuerpo era la extensión irreflexible y pasiva. Además, para Descartes, la naturaleza de la mente y el cuerpo eran totalmente opuestas. Sobre este tema del alma y el cuerpo, Descartes lo llamaba red extensa a los cuerpos. La extensión significa estar lleno de materia, por ende el vacío no existe. Por otro lado, la res cogitans es la mente. En esta se encuentran las intuiciones. Otro dato curioso sobre Descartes es que él se consideraba elegido por Dios para unificar ciencias, que pretendía reemplazar la filosofía y la ciencia aristotélica por la suya. Pensaba que los animales no tenían alma y además era fiel a las matemáticas, ya que él creía en la certeza de sus demostraciones. En el capítulo 2 les hablaremos sobre cómo entender desde la perspectiva del pensamiento filosófico de Descartes el fenómeno de la comunicación humana. Bueno, primero, en el caso de las redes sociales, una manera de interpretar esta comunicación sería, por ejemplo, las ventas de un producto al influencer hacer la recomendación. Es básicamente publicidad, pero una forma de mostrar de que esa comunicación existe y es efectiva es por las ventas obtenidas. Aparte, otra forma es, por supuesto, las vistas obtenidas en algún video o hasta fotos subidas a sus redes. Es nuestra manera de corroborar la existencia de esa comunicación. Si las vistas no suben o no las obtienes, estás teniendo una correcta comunicación. La prueba de esta comunicación inalámbrica es obtenida mediante la duda metódica y la corroboración de Descartes, ya que mediante estas se trata de conseguir la verdad, además de que se encuentra con métodos matemáticos, como es el caso de las estadísticas de visualizaciones o el porcentaje de acogida de un producto. Otro punto importante es el hecho de las fake news, que muchas veces vemos en redes sociales. No podemos publicar algo sin estar seguros y corroborar de varias fuentes que la información plasmada es la verdadera. Imaginemos que Descartes viviera en nuestra era. ¿Acaso la replicaría una noticia sin haberla corroborado antes? Claro que no. Por eso nosotros tampoco podemos hacer lo mismo. Descartes era un fiel seguidor de sus ideales, siempre trató de salir a flote con su filosofía. Él nos demostraba que todo lo que existiera era dudoso y que la existencia humana es una de las fuentes más grandes en cuestión de racionamiento de nuestras vivencias. Asimismo, todo parte de su frase célebre, pienso y después existo, que nos hace alusión a una serie de preguntas que nos hacen cuestionar si realmente somos quienes decimos ser. Pero, ¿cómo entenderla desde la comunicación humana?
Descartes, a lo largo del tiempo con su teoría, empleó diversos métodos fundamentales para su lógica, de tal manera que todo lo que nos represente debe ser claro y distinto. La certeza también forma parte de ello en el ámbito de las comunicaciones, ya que para tenerlo se debe empezar a dudar de todo y que nuestros conocimientos referidos sobre algún tema, hecho o evidencia deben estar compuestos por principios generales, sin dejar atrás el concepto de lo que podemos dar a las cosas sobre las evidencias que se nos puedan presentar o el análisis de nuestras opiniones en torno a un asunto verídico. Es decir, el legado de Descartes ayuda a un comunicador a siempre dar la información verdadera, ya sea mediante noticias, publicidad, comerciales, lo cual es importante porque siempre hay que dar un contenido fiable a la audiencia. Sintetizando lo hablado, podemos notar cómo Descartes comenzó sus estudios desde muy temprana edad, mostrándonos cómo Isaac Bentham fue un punto clave en su vida, consiguiéndolo de la forma más casual. Descartes trabajó mucho la matemática, dejando un inmenso legado tras él. Mostró cómo es esencial separar las cosas según su nivel de dificultad y su manera de comprenderlas. La duda metódica fue sustancial para él, enseñando que para llegar a la verdad es necesaria una prueba tangible de que esa verdad existe. Por eso su enfoque con la matemática, porque le ayudó a obtener respuestas de sus dudas constantes. Esta matemática es clave para demostrar la efectividad de las cosas en la actualidad. Por ejemplo, la comunicación que se ha desarrollado ahora a través de las redes, nuestra comunicación humana, prueba cómo es esencial la duda, cómo son esenciales las pruebas para tener certeza de que lo que queremos comunicar será verídico. Y como dijo Descartes, la duda es el origen de la sabiduría.